Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Tenemos un lema que hemos trabajado durante todo este tiempo del estudio de Éxodo, que es Dios soberano, redentor y juez. Hoy es nuestro sermón 139 y el título de este sermón es Aptos para la obra. Aptos para la obra. Vamos a estudiar en esta ocasión Éxodo 31, versículos del 1 al 11. Éxodo 31, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificios de piedras para encastar, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Hoy continuamos con este estudio. Recordemos que hemos avanzado por toda la historia del Éxodo y hemos llegado hasta el punto donde Dios da su ley en el Sinaí, y después de dar esa ley en el Sinaí, lo que hace es llamar a Moisés al monte para darle instrucciones acerca del santuario, del tabernáculo específicamente. Hemos estudiado la descripción de que Dios hace de todo lo que Él quiere con respecto al santuario, cómo quiere ese santuario y cada una de sus partes. Toda esa obra, la elaboración de todo el santuario que hemos estado revisando y mirando a través de todos estos estudios, abarca, si ustedes se dan cuenta, abarca diferentes artes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cada una de esas cosas que hemos estudiado implican la elaboración por una persona que tenga un conocimiento diferente, ¿no? Es decir, tenemos diferentes trabajos que había que hacer dentro del tabernáculo, dentro del santuario, y se requería la mano de obra capaz de ejercer los diferentes oficios que requería el tabernáculo, ¿no? Entonces se necesitaban orfebres, carpinteros, tejedores, lapidarios, perfumistas, curtidores. En fin, se necesitaba una gran cantidad de personal que fuera capaz y que estuviera dispuesto, entrenado para esta labor. En los versículos que estamos hoy estudiando, que vamos hoy a estudiar, pues Dios le indica a Moisés las personas que él va a escoger para la ejecución de la obra y que van a ser claves, ¿no? Las personas que van a estar en la dirección y también las personas que van a trabajar junto a estos que dirigen la obra. Entonces, eran personas que han sido capacitados en diferentes oficios y por eso Dios los llama. A través del estudio de este texto que vamos hoy a meditar, pues el Señor llama a estos hombres a trabajar en el santuario, y Dios, a través de este texto, nos recuerda tres realidades que son comunes en la vida de todo creyente y que confío que van a despertar en nosotros la vocación al servicio, mis hermanos. Que esta palabra hoy el Señor la use para despertar en nosotros esa vocación que tenemos como creyentes al servicio. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto de este estudio. El primer punto de este estudio lo he titulado llamados, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de tres realidades en todos nosotros los creyentes. La primera es que hemos sido llamados. Dice el texto, en el versículo 1 y 2, dice: habló Jehová a Moisés diciendo.
mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y el versículo 6 dice, y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Entonces, en estos versículos, Dios comienza indicándole a Moisés las personas que estarían al frente de la obra, que es Bezaleel y Aholiab, dos hombres que él nombra allí, que él dice van a hacer esto, ¿cierto? Y junto a ellos va a haber un grupo de personas aptas en los diferentes oficios que decíamos hace un momento, en las diferentes labores que requería el tabernáculo. Lo que es interesante es que Dios dice que Él los ha llamado por nombre, ¿cierto? Es interesante esa parte. Él dice específicamente, yo les he llamado por nombre. Y esto indica que Él los conoce, ¿cierto? Es decir, que Dios sabe quiénes son, no está haciéndolo simplemente a lo que salga, ¿cierto? No está eligiendo por elegir, sino que Él sabe quiénes son y por qué los ha elegido. El llamado de Dios nos habla de su propósito eterno, ¿cierto? El llamado de Dios nos habla de su propósito eterno. Cuando el texto dice que Dios ha llamado por nombre, lo que está diciendo es que no fue al azar. Lo que está diciendo es que fue algo planeado, no fue circunstancial, no fue algo por las circunstancias, por el momento, no, sino fue algo que Dios ya había planeado, ¿cierto? De antemano, fue algo que Dios ya había en su propósito tenido previsto, y por eso Dios dice, yo los llamo por nombre, yo sé quiénes son, yo los he elegido. Entonces, por eso cuando Dios habla de este llamado, lo hace en pasado. Si ustedes se dan cuenta, el texto dice que Dios, cuando le habla a Moisés, le dice, yo he llamado, ¿cierto? Habla en pasado. ¿Por qué? Porque esto era algo que estaba haciéndose conforme al plan. Dios ya lo había determinado. Así es el llamado de Dios para con el hombre. El llamado de Dios para con el hombre siempre responde al propósito previo de Dios, ¿cierto? Dios ya lo tenía planeado. Es un plan soberano que hace parte de su decreto eterno, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos cuando Dios llama es el cumplimiento del plan que Él ya decretó. Y es interesante, ¿no? Cuando Dios llama, por ejemplo, al profeta Jeremías, le dice en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Miren tan interesante ese versículo, ¿no? Porque Dios dice, antes que te pusiese en el vientre, antes de que te formase en el vientre, antes de haber sido formados en el vientre, Dios ya tiene un plan. Eso le dijo a Jeremías, antes de formarte en el vientre, yo tenía un plan para tu vida. Tenía un plan, tenía un decreto, tenía un propósito, tenía una misión. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. Entonces es interesante porque cuando nosotros vemos la historia de Jeremías, vemos un momento en el que Dios lo está llamando y lo está poniendo, ¿cierto? Sin embargo, Él dice que antes de que naciese, Él ya lo había santificado y ya lo había dado por profeta. Miren que no es que Dios vio la necesidad y entonces escogió a este profeta, no. Él antes de que la situación se pusiese difícil, Él ya tenía un profeta para este tiempo. Y es importante lo que estamos viendo. Antes de que naciese Bezaleel, Aholiab y todos los que ayudaron allí en el tabernáculo, pues Dios ya tenía un propósito con ellos, que incluía la elaboración del tabernáculo en el desierto. Y es interesante. Interesante porque para Dios no hay ninguna sorpresa, ¿cierto? Y es interesante porque así nosotros podemos entender que no hay una casualidad, pues, en lo que pasa, ¿no? Recordemos que como ya hemos visto anteriormente, todo el éxodo hacía parte de un propósito que Dios tenía, un propósito eterno, y que todo lo que transcurría en el éxodo respondía a ese plan y a ese decreto de Dios. Recordemos, por ejemplo, Génesis 15:13, que lo hemos leído en otras ocasiones, donde Dios le habla a Abraham
muchos años antes de que pasara el Éxodo. Y le dice en Génesis 3, en Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, todo lo que estamos viendo en el Éxodo, todo lo que estamos estudiando, nosotros podemos ver y darnos cuenta que hacía parte del plan del Señor, hacía parte de un plan soberano, eterno, que es el plan, el decreto del Señor. Y esto es muy interesante en lo que estamos estudiando, porque todo se estaba cumpliendo al pie de la letra, conforme a lo que Dios había planeado en su propósito eterno, incluyendo esta elaboración del tabernáculo. Pero esta es una realidad no solamente para Bezaleel y para Oliab y para los demás trabajadores del santuario, sino para todos nosotros, los creyentes. La Biblia enseña que toda la iglesia está en ese plan, ¿cierto? La Biblia enseña que toda la iglesia es resultado del plan eterno y soberano del plan eterno de redención. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice acerca de la iglesia y de ese plan eterno. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podemos decir que antes de que naciésemos nosotros, los miembros de la iglesia, Dios ya tenía un plan para con nosotros, ¿cierto? Dice que antes de la fundación del mundo, imagínense, no simplemente antes de que nosotros naciésemos, sino que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un propósito eterno, un plan eterno de redención. Y eso es maravilloso. Dios tenía un propósito con la iglesia. Y al igual que con Bezaleel y Aholiab y los demás hombres que ejecutaron la obra del tabernáculo, el llamado que el Señor nos ha hecho por su Espíritu responde a ese plan soberano. Así como Dios llamó a estos hombres para la elaboración del tabernáculo, no por casualidad, sino los llamó con nombre propio porque Él los había escogido previamente. Así podemos decir que también ha sido con la iglesia. Nosotros hemos sido llamados en el tiempo de Dios porque había un plan eterno desde antes de fundar el mundo que incluía nuestras vidas, nuestros nombres. Recordemos que la Biblia habla del libro de la vida escrito desde la fundación del mundo. Desde antes ya se había planeado y ese llamado responde a ese plan. Toda la iglesia del Señor tiene un llamado. Todos nosotros tenemos un llamado a salvación, un llamado que incluye nuestra salvación, pero un llamado que no solamente incluye la salvación, sino que también tiene que ver con nuestra vida actual, porque generalmente nosotros pensamos en el llamado de Dios como el llamado de salvación, y no está mal porque es verdad. Hemos sido llamados a salvación, pero ese plan no nos habla simplemente de la salvación eterna, sino que también tiene que ver con toda nuestra vida, con lo que estamos viendo ahorita, con todo lo que estamos en este momento viviendo, con el servicio que debemos prestar aquí en la tierra y con la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros mientras estemos en este mundo. Es decir, al igual que estos dos hombres que Dios había elegido y aquellos que les iban a ayudar en la obra del tabernáculo, Dios nos llamó no solamente para redención, sino con un propósito puntual, ¿cierto? Con un deseo puntual, con una misión. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y es interesante este versículo porque nos habla del propósito. Sí, Cristo murió en la cruz, Cristo fue el Cordero ofrecido para la salvación de la iglesia, pero ¿para qué? Dice,
para que sirváis al Dios vivo. Hemos sido llamados para servir, ¿cierto? Hemos sido llamados para servicio. Cristo nos ha limpiado para que sirvamos a Dios. Hemos sido llamados para servir a Dios con toda nuestra manera de vivir. Y como creyentes debemos andar en este mundo, vivir en esta vida, como es digno del privilegio precioso de haber sido llamados. Todos los creyentes tenemos parte en la ejecución de la obra del Señor. Todos hemos sido llamados a servir en la obra del Señor. Ninguno se queda por fuera. Tenemos una misión y una meta que el Señor nos ha trazado. Y tenemos un oficio aquí en esta tierra, nosotros como iglesia. Tenemos una misión, un llamado del Señor. Nosotros como iglesia. Hemos sido llamados por Dios al servicio. Es por eso que la vida del creyente tiene una razón de ser únicamente en el propósito soberano de Dios. Nuestra vida tiene una razón de ser únicamente dentro del plan, del propósito de Dios. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya. Está hablando de la iglesia y del nuevo nacimiento, de la creación de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, renacidos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dios ha preparado de antemano para la iglesia una vida de servicio en la cual debemos andar. Y es lo que dice ese texto. El propósito de nuestra vida como iglesia es glorificarle sirviéndole mientras que estemos en esta tierra. En este primer punto podemos decir que al igual que Bezaleel y Aholiab y los demás hombres que trabajaron en la ejecución de la obra del tabernáculo, todos nosotros, los creyentes, también hacemos parte del propósito eterno de Dios. Todos nosotros los creyentes hacemos parte del propósito eterno de Dios. Hemos sido llamados por Dios soberanamente y tenemos parte en la ejecución de la obra del Señor en esta tierra. Todos nosotros tenemos parte, no solo el pastor, no solo los presbíteros, no solo los diáconos, todos nosotros tenemos parte en la obra del Señor. Ese es el primer punto. Hemos sido llamados como iglesia, al igual que estos hombres que Dios ha llamado para la obra del servicio. La segunda realidad que vemos en este texto del llamado de Bezaleel y de Aholiab, y que es común a todos los creyentes, es que también hemos sido dotados. Ese es el segundo punto. El segundo punto es dotados. Primero, llamados. Luego, el segundo punto, dotados. Y dice el versículo 3, que vamos a leer hasta el 6 de nuestro tema. Éxodo 31 del 3 al 6 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastar, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Isamar, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que te he mandado. Entonces, cuando nosotros oímos hablar acerca del llamado de Dios, ¿en qué pensamos? Yo les hago esa pregunta. ¿En qué pensamos? Generalmente pensamos en un llamado a profeta, en un llamado si hablamos del Antiguo Testamento, en un llamado a rey, en un llamado a sacerdote. Si hablamos del Nuevo Testamento, hablaríamos de un llamado a ser pastor, un llamado a ser presbítero, ¿cierto? Pero en este texto que estamos estudiando vemos que Dios llama a personas a trabajar en oficios que son muy cotidianos, en oficios, podemos decir, comunes y corrientes, en oficios muy del diario, ¿cierto? Y esto es importante, mis hermanos, porque todo oficio o profesión o labor que el creyente hace, lo hace en el nombre del Señor, y es la manera en que el creyente sirve a su Dios. Y eso es hermoso. Nosotros anteriormente ya habíamos hablado un poco acerca de esto, que no importa cuál sea nuestra profesión, mientras que sea en el Señor, mientras que sea honrada, mientras que sea
algo que glorifica a Dios, es nuestra manera de servir a Dios. Nosotros servimos a Dios con nuestro trabajo. Nosotros servimos a Dios con lo que hacemos. Un profesional de cualquier carrera está sirviendo a Dios. Una persona que tiene un oficio manual, ¿cierto? Sea cual sea, también está sirviendo a Dios en lo que hace. En estos versículos Dios dice que a estas personas que Él llama a ejecutar la obra del santuario, previamente ya las había dotado para desempeñar esa tarea. Es decir, cuando Dios está llamando allí a Bezaleel, a Oholiab y a todos estos hombres que van a estar ayudando en la obra del santuario, Dios los está llamando porque Él ya los ha dotado. Él ya les ha dado la sabiduría y el entendimiento para ejecutar la obra del santuario. Y eso es interesante. Dios habla en este texto de haberlos llenado del Espíritu, de haberles dotado de inteligencia y sabiduría para desempeñar cada uno de los oficios. Y si vemos todo esto, lo habla en tiempo pasado también. Es decir, Dios está diciendo esto, yo ya lo hice. Y es reconfortante saber, mis hermanos, que Dios no solo nos llama, sino que también nos dota para poder ejecutar la obra. Miren que Dios no nos está pidiendo algo que nosotros tendremos que ver a ver cómo lo hacemos, no, sino que Dios en su soberana gracia dota al hombre y lo llama a su servicio. Dios en su soberana gracia nos da las herramientas para poder ejecutar su obra. Y esa dotación del Señor ocurre de dos maneras. Yo quiero que recapacitemos en estas maneras en que Dios hace esa dotación, ese darnos aquellas cosas que necesitamos para la obra. La primera manera en que Dios dota a su pueblo para la obra son las habilidades naturales con las que nosotros nacemos. Es decir, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos formó, Él nos creó con capacidades diferentes a cada uno, ¿cierto? Dios le dio dones a los hombres de manera diferente, capacidades. En el caso de Bezaleel, Aholiab y los demás hombres que debían ejecutar la obra del tabernáculo, pues es evidente que Dios les había dotado con arte y habilidades para trabajar manualmente. Nosotros podemos ver en la práctica que hay personas que son muy ágiles para actividades manuales y hay otras que no son muy diestras en este asunto, ¿cierto? Se desempeñan mejor en asuntos intelectuales, en asuntos académicos, pero no en oficios manuales como los que requería la obra del santuario. Pero a estas personas Dios les dio ese arte para poder trabajar las cosas manualmente. De igual manera podemos decir que Dios ha dotado a todo creyente con habilidades para servir en esta tierra y que no hay nadie que pueda decir, a mí Dios no me dio nada, ¿cierto? No hay nadie que pueda decir, yo no tengo nada con qué trabajar o qué darle al Señor, no. Dios nos ha dotado a todos, a cada uno de los miembros de la iglesia, con algo, con un don, con una habilidad de nacimiento para ponerla al servicio de la obra. La segunda manera en la que somos dotados por Dios para su servicio es a través de las capacidades que adquirimos en la vida, ya sea por enseñanza o por experiencia, ¿cierto? Hay unas con las que ya venimos dotados por Dios y otras son las que adquirimos en la vida a través de la enseñanza y la experiencia, porque al fin y al cabo todo esto que hacemos o que Dios nos permite hacer va de la mano de Dios, es una disposición de Dios. Entonces las circunstancias, los acontecimientos y aún las experiencias de la vida del creyente hacen parte de la providencia de Dios que obra conforme a su propósito. Y esto se ve mejor en la vida, en el pasaje que estamos leyendo, en la vida de estos hombres y en el pasaje que estamos estudiando. En el caso, por ejemplo, de Bezaleel y Aholiab y los demás hombres que ejecutaron la obra del santuario, nosotros vemos que ellos vivieron en Egipto, ¿recuerdan? Ellos estaban viviendo en Egipto, todo Israel estaba en Egipto y seguramente allí aprendieron las diferentes artes que emplearon en la obra del tabernáculo. O sea, nosotros no podemos pensar que lo que está diciendo el texto es que Dios cogió un poco de hombres de Israel y simplemente sopló encima de ellos y ellos de repente aprendieron a hacer todas estas actividades. No,
sino que Dios ya los había dotado previamente, como dice el texto. ¿De qué manera? A través de una experiencia que ellos tuvieron en Egipto, que vivieron allí, donde pudieron aprender esas habilidades, donde pudieron especializarse en estos artes. Si miramos un poco la historia de Egipto, en el periodo del Éxodo, los egipcios eran diestros en el manejo de los materiales que se usaron para el santuario, en el manejo del oro, de la plata, del bronce. Ellos aprendieron a trabajar con todo esto, aprendieron a fundir los metales, aprendieron a trabajar los metales. De igual manera podemos ver en la historia de Egipto que ellos tenían disponibilidad de piedras preciosas, como las que Dios pedía en el tabernáculo, y ellos aprendieron a trabajar esas piedras preciosas, aprendieron a tallarlas y a engastarlas en ornamentos con habilidad. Esa es una característica de los egipcios. Y allí donde ellos vivieron, aprendieron estas cosas. Miren que esto les sirvió en la vida. Dios ya tenía planeado la elaboración del tabernáculo y los capacitó para ello. Los egipcios fueron también expertos perfumistas. También fueron líderes en la fabricación de telas. Y recordemos que todas estas artes son exigidas o son importantes dentro de la elaboración del santuario. Los hijos de Israel vivieron en Egipto durante mucho tiempo y aprendieron estos artes con gran habilidad. Como parte de la providencia de Dios, Dios les permitió aprender todas estas cosas. Y cuando están en el desierto, a punto de empezar la obra del tabernáculo, Dios dice: yo sé a quienes he elegido por nombre para que desempeñen esta tarea. ¿Por qué Dios habla así? Porque Él ya había determinado de antemano que ellos fueran aquellos que elaborarían el santuario, y Dios ya los había capacitado a través de los dones que Dios le dio de nacimiento a estas personas, pero también a través de todo lo que Dios les permitió aprender en Egipto, todas esas habilidades que ellos habían aprendido. Algunos de los que Dios llamó en ese momento, seguramente fueron la segunda o la tercera generación de artesanos, de orfebres, de perfumistas, de todos estos oficios. Así que aún estas circunstancias que vivieron ellos en Egipto fueron dispuestas por Dios y fueron parte de la manera en que Dios los preparó y dotó para el momento en que los está llamando a la ejecución del santuario. Todo esto que pasó con ellos tenía que ver con un propósito eterno. Y a la hora de ejecutar la obra del santuario, pues Dios ya les había dado esas habilidades para hacerla. De igual manera, todos los creyentes podemos decir que las circunstancias, acontecimientos y aún las experiencias de nuestra vida hacen parte de la providencia de Dios, que obra conforme a su propósito, que obra conforme a lo que Él sí sabe, ¿cierto? Es que Él está en los cielos, Él sí sabe lo que pasa, Él sí sabe lo que acontecerá, Él es el eterno, lo sabe no porque lo vio previamente, sino porque Él lo planeó, lo dispuso de esa manera. Pablo veía sus sufrimientos, por ejemplo, en los cuales fue consolado por Dios como una provisión para consolar a otros creyentes que sufrían. Recordemos que en los primeros siglos de la iglesia, pues fue muy difícil la vida de los creyentes. Dios consoló a Pablo en medio de sus situaciones difíciles, y Pablo ve esa consolación como una provisión de Dios. Dice en 2 Corintios 1, 3 y 4, dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren lo que dice el texto. Pablo dice que él ha sido consolado por Dios, y que en medio de esas tribulaciones Dios le consoló para que él también pudiese más adelante, con la experiencia de haber vivido esas situaciones y de haber sido consolado por Dios, que él pudiera también consolar a otros. Y eso es interesante.
Pablo ve las circunstancias de su vida como una provisión para la obra. Hoy en día, nosotros que hemos sido llamados por Dios para el reino de los cielos, tenemos una cantidad de cosas, de dones, de capacidades que hemos ido adquiriendo a través de la experiencia en nuestra vida, con las que Dios nos ha dotado de nacimiento y que hacen parte de esa provisión de Dios para el servicio en su obra. La pregunta es, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué tenemos nosotros de Dios para el servicio? Hemos adquirido conocimientos, destrezas útiles en la obra del Señor. Algunos, por ejemplo, han estudiado para ser maestros. En la iglesia se necesitan maestros. Otros han aprendido a presidir en reuniones públicas. Eso también se requiere en la congregación. Otros han estudiado contabilidad, algo que también necesita la iglesia, contadores. Todas estas cosas sirven para la obra del Señor. Todo lo que nosotros aprendemos, adquirimos, debemos pensarlo para la obra del Señor. Generalmente somos egoístas, estamos pensando en nosotros mismos, en nuestra prosperidad, en nuestra provisión, pero vemos que Dios nos llama a pensar en que todas esas cosas no fueron dadas para nosotros, sino para la obra del Señor. Es interesante que todo esto que Dios les había dado tenía un propósito dentro del plan redentor del Señor. Y yo les animo que pensemos de esta manera. La Biblia resalta el hecho de que Dios dota a cada miembro de su iglesia para la obra a la que le ha llamado. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 7, hablando precisamente de los dones de Dios para la iglesia, escribe a la iglesia de los Corintios, así, dice en 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay diversidad de dones, pero el Señor que los da es el mismo. Luego, más adelante, al versículo 14 al 17, comparando la iglesia con el cuerpo humano, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pregunta el apóstol. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Finalmente concluye diciendo en el versículo 27 y 28, dice, vosotros pues sois miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En fin, lo que el apóstol está diciendo en estos versículos y que está dejando en claro es que así como el cuerpo es la unión de varios miembros con diferentes dones y habilidades, así también la iglesia. En la iglesia todos nosotros los creyentes somos miembros del cuerpo y a cada uno Dios le dio algo para servir en la congregación, para ser parte del extendimiento de la obra del reino. No todos fueron llamados a lo mismo, ojo, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí cuando dice que la oreja no puede decir que no es del cuerpo porque no es un ojo, ¿cierto? No todos fuimos llamados a lo mismo, así como el cuerpo, los diferentes miembros tienen diferentes actividades, no todos nosotros fuimos llamados a lo mismo, ¿cierto? Pero el trabajo de todos nosotros en equipo hace la obra de Dios, la obra del Señor en esta tierra. Cada uno tiene un oficio diferente, pero todos somos miembros del cuerpo, todos estamos ejecutando esa obra preciosa. Esto nos habla de la importancia que tiene nuestra labor para con Dios. Eso nos habla de la importancia que tiene lo que hacemos nosotros para la obra del Señor.
Todos estamos llamados a poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras aptitudes al servicio del Señor. Todos nosotros estamos llamados a servir en la obra. La iglesia y este mundo necesitan pastores, necesitan presbíteros. La iglesia y este mundo necesita diáconos, pero también necesita médicos. La iglesia necesita médicos, ¿o no? También arquitectos, albañiles, contadores, abogados, músicos, políticos, empresarios. Todas esas profesiones las necesita el mundo, pero también la iglesia. Hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad que hagan un trabajo con honestidad, con amor, con compromiso, con responsabilidad, que manifiesten la obra de Cristo en sus vidas, que testifiquen con sus hechos, con sus palabras, con su honradez, con lo que hacen, de que hay un Dios, de que hay un día de juicio, de que hay un Redentor que es Jesucristo. Nuestra labor no se limita a lo que hacemos dentro del local el domingo, porque a veces pensamos en la iglesia como lo que hacemos en el local el domingo. El domingo hacemos lo que llamamos nuestra congregación pública, ¿cierto? Nuestra adoración pública, donde nos unimos a adorar al Señor públicamente. Pero la iglesia es iglesia todos los días de nuestra vida. Somos iglesia. Estamos haciendo la obra del Señor todo el tiempo, con nuestro trabajo, con nuestra vida. ¿Nuestros vecinos están siendo edificados a través de nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Estamos haciendo la labor de tal manera que las personas que nos conocen pueden ver en nosotros a Cristo? Nuestra labor no se limita a lo que hacemos aquí en el local el domingo. Hemos sido llamados a ser sal y luz. Eso dice la Biblia, sal y luz, en medio de un mundo que es insípido, podríamos decirlo así. Insípido a causa del pecado y un mundo que está en tinieblas. Nosotros, en medio de ese mundo insípido y de tinieblas, somos sal que sazona este mundo y luz que lo ilumina. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué manera estamos sirviendo a Dios con lo que Él nos ha entregado? ¿De qué manera nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades están siendo usados para la gloria de Dios? ¿De qué manera estoy sirviendo yo en la congregación, con los hermanos, con la familia? Estamos llamados todos nosotros a hacer la obra del Señor. Pasemos a nuestro tercer punto, nuestra tercera realidad de todos los creyentes, es que hemos sido enviados. Ese es el tercer punto, enviados. Entonces dijimos que el primero era llamados, todos los creyentes hemos sido llamados. El segundo punto, dijimos que hemos sido dotados, igual que Bezaleel, Aholiab y todos los que trabajaron en el santuario, hemos sido dotados para hacer la obra del Señor, cada uno de nosotros. Y este tercer punto es que hemos sido enviados. Dice del versículo 7 al 11 de nuestro texto que estamos estudiando, que es Éxodo 31. Dice, Éxodo 31:7, dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del santuario, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Miremos cómo Dios no solo llama y dota a quienes ha elegido, sino que también los comisiona por su palabra para la obra, los comisiona. Es lo que estamos viendo en estos versículos, donde el Señor habla a Moisés y le dice qué es lo que tienen que hacer estas personas. En estos versículos el Señor llama a través de Moisés a Bezaleel, a Aholiab y a los demás hombres y los envía para que hagan un servicio puntual. Con esto que les está indicando a Moisés Dios, le está demarcando a estos hombres la tarea específica a la cual los está enviando en estos versículos. Dios los está enviando y les dice específicamente a qué. Más adelante, cuando
descienda Moisés del monte, pues Moisés va a tener que comisionar a estas personas públicamente de la ejecución de esta obra. Y eso lo veremos más adelante. Pero según este texto, el Señor les estaba comisionando para elaborar el santuario. Allí en esos versículos que acabamos de leer describe qué eran estas cosas que debían hacer. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Pues el santuario, es decir, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, que eran las tres partes del tabernáculo. Y también debían hacer todo el mobiliario, todo lo que hemos estado estudiando, el candelero, la mesa, todas estas cosas. Y también debían hacer todos los utensilios, ¿recuerdan todos los utensilios que estuvimos viendo para el trabajo de todas estas cosas? Y también tenían que hacer las vestiduras sacerdotales. Todo eso, como dice el texto, conforme al diseño de Dios. La comisión es importante, mis hermanos. Que Dios nos diga y nos comisione algo es importante, porque eso nos hace responsables. A nosotros, como personas llamadas, cuando Dios nos envía, nos hace responsables de una tarea que nos asigna. Dios nos hace responsables de una tarea que nos asigna. Desde la creación, Dios comisionó al hombre, y eso es interesante. Dios nos creó para servicio, de tal manera que desde la creación, Dios comisionó al hombre. Le llamó, le dotó, pero también le envió. Lo comisionó, le hizo responsable. Y eso es interesante. El trabajo hace parte del diseño de Dios para el hombre. Nosotros debemos enseñarle eso a nuestros hijos. El amor por el trabajo, porque el trabajo hace parte del diseño de Dios para nosotros. Debemos enseñarle, inculcarle a nuestros hijos el amor por el trabajo. Hoy en día, desafortunadamente, los padres piensan que los hijos no deben esforzarse tanto como a ellos les tocó esforzarse, y los crían más bien para que no hagan mucho. Les hacen todo, les llevan las cosas, el alimento a la mesa, les lavan la loza, les hacen todo, los tienen como reyes. Y desafortunadamente eso hace que nuestros hijos crezcan como personas ociosas, que no quieren hacer nada. Pero el creyente debe enseñar a su hijo a amar el trabajo, porque Dios nos puso en esta tierra con una misión y nos pone en esta tierra para servir y para trabajar. Desde la creación Dios comisionó al hombre. Nosotros leemos en Génesis 1:28 que dice el Señor en la creación del hombre, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre y le dijo a trabajar, ¿cierto? El hombre fue creado para servir, para trabajar y glorificar a Dios con su labor. ¿Recuerdan cuando Dios creó el huerto? Dice que Dios le puso para que lo labrase y lo cuidase. Al igual que Bezaleel y Aholiab y los demás hombres que ejecutaron la obra del tabernáculo, la iglesia no solo ha sido llamada y dotada, sino también ha sido comisionada por Dios. Dios comisionó también la iglesia, es decir, Dios no nos llamó simplemente para venir los domingos a culto, sino que nos llamó para el servicio. Y no solo nos llamó para el servicio, nos envió a servir. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Este es nuestro llamado, esto es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Esta es la misión, la misión. Dios nos envió con una misión específica, al igual que a Aholiab y a Bezaleel, y a ellos les dijo: tienen que hacer esto y aquello. Dios también le dice a la iglesia: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. A veces las iglesias pierden el rumbo y piensan que su labor es una labor social. La Biblia sí nos llama a nosotros a ayudar a la persona que está en dificultad, pero la misión de la iglesia no es social, no es en el sentido de ayudar a las personas, no. La misión de la iglesia Dios la dio y es específica. ¿Cuál es? Vayan y prediquen el evangelio. Para eso hemos sido llamados. Para eso son los recursos que ingresan a la congregación, tanto materiales como humanos, como de esfuerzo, de talento.
Para eso invertimos todo lo que somos, para la extensión del Evangelio del Reino. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese texto es muy claro, ¿cierto? Vayan, decía Marcos, vayan, prediquen. Dice Mateo, vayan y hagan discípulos. Vayan y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa es nuestra misión como iglesia. Y estamos trabajando todos juntos por ella. No estamos aquí solo para venir el domingo a culto. Tenemos una tarea. Cuando un hombre es salvado, cuando una persona es regenerada y comienza a ser parte del pueblo de Dios, está siendo parte de un pueblo que ha sido enviado a extender el evangelio del reino por esta tierra. El creyente, cuando entró en la iglesia, no se inscribió a un club, como algunos piensan, a un club donde va los domingos, se sienta un rato y listo, la pasa chévere. No. Cuando el creyente entró en la iglesia, se enroló en un ejército, dice la Biblia. La Biblia nos compara a un ejército en donde es entrenado a través de la palabra para ejecutar una misión específica. Un ejército que tiene una misión y que debe ejecutarla, en donde es entrenado a través de la palabra. Por eso nosotros venimos, lo que estamos aquí haciendo es entrenándonos por la palabra para hacer nuestra labor. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero miren el 17 lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, la Biblia nos redarguye, nos perfecciona, nos fortalece, hace todas estas cosas preciosas. ¿Pero para qué? No es para que vayamos a sentarnos en nuestras casas cómodos y decir, ya comimos espiritualmente. No. Es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado ¿para qué? Para la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? La obra de la predicación del evangelio. Esa comisión nos hace responsables delante de Dios. Cuando el Señor dijo, vayan y prediquen, vayan y extiendan el evangelio, Dios nos hace responsables a nosotros como iglesia. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y es la predicación del evangelio. Podemos concluir este último punto diciendo que al igual que Bezaleel y Aholiab y los demás hombres que ejecutaron la obra del tabernáculo, la iglesia no solo ha sido llamada y dotada, sino que también ha sido comisionada por Dios para una tarea específica, que es la predicación del evangelio, que es el ir y hacer discípulos, que es el extendimiento de la obra de Dios, que es el enseñar las cosas que el Señor nos ha enseñado. El llamado de estos hombres a la obra del tabernáculo, hoy en este día, nos recuerda a nosotros, los creyentes, que también hacemos parte de ese propósito eterno de Dios. Hemos sido llamados nosotros soberanamente por el Señor y tenemos parte en la ejecución de la obra de Dios en esta tierra, como lo tuvieron Bezaleel, Aholiab y todas estas personas. Así como ellos tenían un encargo y un trabajo y lo hicieron conforme a lo que Dios les mandó, así nosotros estamos llamados a lo mismo. Tenemos parte, no podemos evadir esa responsabilidad. Dios nos ha dotado con habilidades naturales y capacidades adquiridas para hacer nuestra parte en medio de la obra del Señor. Y hemos sido comisionados para dicha obra, de manera que somos responsables de esa misión que nos fue encomendada. Todos nosotros, no solo el pastor, todos nosotros. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo, de tal manera que nos olvidamos de esto que estamos aprendiendo. Nos olvidamos de la misión, nos olvidamos de qué estamos haciendo en esta tierra. Si somos creyentes, sabemos qué estamos haciendo aquí. No estamos de paseo, ¿cierto? No estamos aquí para llenar nuestros bolsillos y morirnos como ricos. No estamos aquí solamente para cumplir todos nuestros sueños, para
Algunos piensan que están aquí para viajar y conocer el mundo. Pero los creyentes sabemos que estamos aquí para una cosa, para glorificar a Dios. Que Dios nos ha puesto en esta tierra, nos ha dotado, nos ha llamado y nos ha enviado para una misión, que es la predicación del Evangelio, que es el extendimiento del reino de los cielos. La pregunta que nos podemos hacer hoy para finalizar es: ¿cuántos de nosotros entendemos realmente qué es lo que estamos haciendo en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese compromiso porque hemos entendido lo que estamos haciendo en esta tierra? ¿Realmente lo hemos entendido? ¿Realmente estamos trabajando para la obra del Señor? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿O nos hemos enredado en las cosas de este mundo de manera que ya se nos ha olvidado para qué estamos en esta tierra? ¿Recuerdan hace 8 días cuando hablamos de la oración? Decíamos que una parte importante de la oración es el reino de los cielos, el extendimiento de la obra. ¿Cuántas veces ni siquiera en la oración pensamos en eso? ¿Cuántas veces ni siquiera es parte de nuestra oración la obra del Señor? Como creyentes, si somos parte de la congregación, tenemos que apropiarnos de esta obra. Somos parte, esto no es del pastor. Todos nosotros estamos involucrados. Otra pregunta es la obra del Señor parte fundamental de nuestra vida? ¿O nos hemos enredado en las cosas de este mundo de tal manera que la obra del Señor se ha perdido de vista en nosotros? ¿Estamos poniendo nuestros conocimientos, nuestros dones, nuestras habilidades al servicio de nuestro Dios? ¿Estamos viendo todo eso que Dios nos ha entregado como parte de la provisión de Dios para la obra del Señor? ¿O lo estamos viendo solo como algo para mí, algo para nosotros, para nuestro gusto, nuestro privilegio? Mis hermanos, todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, en nuestras manos, es para la obra del Señor. Es para su gloria. Y no estoy hablando de dinero nada más. Nuestros hijos son para la gloria del Señor. Nuestros talentos son para la gloria del Señor, para la obra del Señor. Nuestra fuerza, nuestra salud es para la obra del Señor. Dios no nos tiene en este mundo como piensan las personas que no tienen a Cristo, para pasarla bueno. No, hemos sido llamados para glorificar a Dios. Nuestra misión está definida por Dios. Somos parte de ese pueblo que Dios ha redimido con una razón de ser, con un propósito. ¿Recuerdan lo que dice Pedro? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos poniendo nuestros conocimientos, nuestros dones, nuestras habilidades al servicio de nuestro Dios. Estamos comprometidos con esa obra que estamos haciendo aquí, mis hermanos. Esa es nuestra labor. Yo les invito a que no olvidemos para qué nos puso Dios en esta tierra. Les invito a que no olvidemos para qué Dios nos da todo lo que nos da. Algunas personas reciben una bendición de Dios y en lo único que piensan muchas veces es en sí mismo y no en la obra, no en lo que Dios nos ha mandado a hacer, no en la iglesia, no en los hermanos, no en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad, un llamado de Dios. Y quiera Dios que a través de este mensaje que hoy nos ha regalado, nuestro corazón se despierte a ese llamado, a esa vocación que tenemos para el servicio. Hemos sido llamados para servir. El Señor nos ha rescatado de las tinieblas a la luz para servir. Cristo nos ha redimido para que podamos servir. Y estamos siendo entrenados hoy aquí por la palabra para que estemos preparados para toda buena obra. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor, dándole gracias por su palabra y pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que renueve nuestra mente de tal manera que podamos vivir en esta tierra para su gloria, pidiéndole que podamos nosotros apartar nuestro corazón del mundo, de las cosas de este mundo, y lo podamos poner verdaderamente en Dios, en su obra, en su reino, que es lo que estamos haciendo en esta tierra. Les invito a querer. Amado Señor, nuestro buen Dios, queremos hoy agradecerte por esa misericordia que tú has tenido para con nosotros y por el privilegio, Señor, como hoy nos enseñabas, de haber sido llamados por ti, de haber sido elegidos, pero también llamados, Señor, no solamente a la salvación, sino a la obra del reino de los cielos.
a la extensión del Evangelio del Reino sobre esta tierra. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado y gracias por habernos dotado, gracias por habernos dado las capacidades, los talentos, gracias por habernos capacitado para hacer este oficio, gracias por los diferentes dones y habilidades que nos has dado a través de la palabra, a través de la enseñanza, pero también a través de las experiencias que nos has permitido tener en la vida. Gracias por todo lo que has puesto en nosotros para la obra del Señor. Gracias por esos dones, talentos, por esos oficios que nos has dado. Ayúdanos, Señor, queremos pedirte hoy, ayúdanos a tener un corazón que piense en la obra del Señor, un corazón que tenga amor por la obra, Señor. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros esa idolatría por el mundo, por nosotros mismos, Señor, y nos ayudes a ser personas que viven para tu gloria. Ayúdanos a ser un pueblo que vive para tu gloria, como aquella iglesia, Señor, en el tiempo de los apóstoles, que no miraba cada uno por lo suyo, sino por lo de la iglesia. Ayúdanos a mirar de esa manera, a pensar de esa manera. Señor, que no perdamos de vista el propósito que tú nos has dado y por el cual nos pusiste en esta tierra. Que no malgastemos lo que tú nos has provisto en este mundo y en las cosas de este mundo, sino que lo invirtamos todo en la obra del Señor, que invirtamos nuestra vida, nuestros hijos, nuestros talentos, nuestro ser en la obra del Señor. Ayúdanos, Padre, permítenos ser ese pueblo comprometido con aquel llamado que tú nos has hecho. Tú nos has hecho responsables a través de tu palabra, a través de tu llamado, a través de la palabra con la cual nos has enviado. Ayúdanos a responder como creyentes, Señor, de tal manera que te glorifiquemos, te honremos, Señor, con todo lo que somos y lo que vivimos. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.